Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Daniel Dávila Calderón. Soy estudiante de Derecho en la Escuela Tecmilenio, en la Universidad Tecmilenio. Y este video es el de la tarea 2, sobre identificar las fuentes del derecho. Y la primera pregunta a responder es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de fuentes del derecho? Pues para empezar tenemos diferentes fuentes, como son las fuentes reales, fuentes formales, fuentes históricas y fuentes internacionales. En este tipo de fuentes pues nosotros podemos encontrar diversas características en las cuales las leyes se basan. O cuando hay una problemática o cuando hay algún conflicto de interés, pues las leyes se basan en estas fuentes para así poder dictar tal vez una sentencia o tal vez dictar un, sí, con el proceso que se llevará a cabo si hay alguna problemática. Para las fuentes reales, estas son las fuentes que conforman a la sociedad como tal, como son las sociales, económicas, políticas o tecnologías. Estas fuentes yo creo que se basan más que nada pues en racionalizar lo que es la sociedad hoy en día, ¿no? Como tal vez no se basan tanto en las leyes, pero sino en lo que está pasando en la sociedad, ya sea lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico y diversas cosas. Después tenemos las fuentes formales, esas son ya donde la ley se tiene que basar. Por ejemplo, tenemos la legislación, la de jurisprudencia y la doctrina. Este tipo de fuentes pues, nos ayudan a identificar cuál es el proceso correcto. Las fuentes reales pues, nos ayudan a identificar lo que está pasando en la sociedad, pero sin embargo pues no es como que se dicte que es eh, que es lo correcto en lo que la ley se basa, sino las fuentes formales pues son las que tenemos que seguir, son las que tenemos perdón, que nosotros llevar a cabo cuando hay alguna problemática, ¿no? O algún conflicto de interés. Esas son las fuentes formales. Las fuentes históricas, más que nada, pues yo creo que es el origen de cualquier otra fuente. Ahora sí que tal vez no nos basamos tanto hoy en día en esas leyes, pero sin embargo fue un principio de cada fuente. Por ejemplo, tenemos el derecho romano o digesto. Eso pues sabemos que el derecho en México se basa un poco en el derecho romano, ya que fue sus inicios, ya que fue podemos decir, cómo empezó todo esto de las leyes, de los delitos incluso, de las sentencias o los castigos que se llevarían a cabo si alguien faltara a las leyes, ¿no? Y después tenemos las fuentes internacionales. Esas fuentes pues, yo creo que nos ayudan más que nada cuando se hace un tratado entre una nación u otra, ya que pues los países tienen diferentes leyes, diferentes tipos de leyes, pero sin embargo, pues las fuentes nos ayudan a que cada país tenga una específica ley en común para así poder seguirla y si se llega a violar algún tipo de ley, en algún tipo de ley internacional o fuente internacional, pues se puede acudir a estas fuentes para así poder saber qué es lo que procede, cuál es el siguiente paso o cómo podemos solucionar alguna problemática. La siguiente pregunta, ¿cómo se combinan las fuentes de jerarquía normativa para producir un sentido jurídico armonizado y conforme al marco constitucional e inconveniencia aplicable? Pues yo creo más que nada se relacionan todas cuando hay una problemática porque pues sí, como sabemos, las fuentes formales son las que nosotros nos tenemos que basar. Pero ¿qué pasa cuando tal vez alguna ley llega a fallar? O no que falle, sino que tal vez se tenga que abrir un poco más el panorama, un poco más diferentes puntos de vista, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se relacionan todos estos tipos de fuentes. Ya que sí, tenemos las fuentes formales, que es la que nosotros tenemos que seguir, pero sin embargo tenemos las fuentes reales, que es cuando se identifica eh, algún punto social, algún punto económico, algún punto político, o si se utilizó alguna herramienta. Ahora sí que podemos identificar distintos tipos de fuentes para saber cómo poder actuar o cómo poder llegar a una conclusión más lógica, podemos decir. Yo creo que más que nada se basan principalmente en eso. Y se aplica pues cuando nosotros tal vez buscamos algún tipo de justicia ante la ley, ya que sí, aunque
nosotros tengamos diferentes leyes y diferentes tipos de sentencias cuando alguien se viola una ley o cuando alguien tal vez no quiere seguir una norma, pero también tenemos que ver el por qué no se quiere seguir este tipo de ley, no se quiere seguir este tipo de norma. Ahora sí que tenemos que identificar la causa para saber el efecto que tendrá en la sociedad, ¿no? La siguiente pregunta: ¿por qué son importantes las fuentes internacionales en casos como este? Bueno, en este caso en particular se mostraba una problemática en la cual dos empresas de diferentes países pues hacían un tratado, pero uno de esos violaba ese tratado, ¿no? Violaba alguna de las cláusulas del contrato que habían hecho. Entonces, como lo dije anteriormente, las fuentes internacionales pues nos ayudan para que cada país tenga una norma en común o una fuente en común, para que así si alguno llegara a violar este tipo de fuente o este tipo de norma, pues pudiera tal vez hacer como puente entre las naciones, ¿no? Sabemos que las naciones no tienen las mismas leyes para todo, pero sin embargo hay que tener una ley en común para que así pues no llegue un país y quiera hacer su voluntad con los demás, ¿verdad? Entonces yo creo que esas fuentes internacionales son más que nada para que haya un tipo de balance entre cada país, entre un país y el otro. Y pues sí, ahora sí que son demasiado importantes porque como sabemos hoy en día intercambio de comercio o la comercialización internacional pues se ha vuelto muy importante para algunas empresas, incluso para México, ya que nosotros recibimos mercancía de otros países y mandamos mercancía a otros países. Entonces estas fuentes nos ayudan para regular cualquier tipo de mercancía que entra o sale, cualquier tipo de producto que entra o sale del país, o cualquier tipo de tratado que se tenga entre una persona moral o una persona física con alguna otra persona moral o física de otro país. Yo creo que es muy importante las leyes internacionales, ya que sin ellas, pues como dije anteriormente, pues cualquiera podría hacer lo que quisiera, podrían entrar productos incluso ilegales a otros países y eso pues podría generar diferentes tipos de problemas dentro de ese país o alrededores. Entonces sí, yo creo que es muy importante. Y ya para mis conclusiones, en este caso, pues yo creo que es importante tener un punto de vista diferente de diferentes tipos de fuentes, ya que si nos quedamos con una en específico, si nos llegáramos a quedar con una, por ejemplo, con las fuentes históricas, sabemos que las fuentes históricas pues sirvieron en su momento, pero sin embargo la sociedad se adapta, la sociedad cambia la forma de pensar, las creencias o las costumbres incluso llegan a cambiar, ¿no? Entonces es importante saber cuál es el origen, pero también es importante analizar cómo va la sociedad hoy en día, para que así se pueda ajustar tal vez un poco las leyes, un poco las normas, para que podamos coexistir como sociedad, ¿no? Ya que si nos llegara a cambiar, pues seguiríamos haciendo un montón de cosas que hoy en día pues nos parecerían una locura, ¿no? Incluso si nos llegamos a identificar en fuentes reales, sabemos que las casos de la sociedad pues son reales, por algo están pasando, ¿no? Pero si nos basamos solo en eso, pues nos dejaremos incluso a veces llevar por los sentimientos. Y alguien que se deja llevar por los sentimientos, pues es alguien que no puede pensar de una manera lógica, una manera racional. Entonces es importante todo ese tipo de fuentes para que nosotros podamos llegar a una conclusión y llegar a una conclusión más lógica. Y pues sí, ese es el video y muchas gracias por su atención.